Gracias por estarnos acompañando en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida para la jornada del día de hoy. Viernes, ya estamos a viernes 4 de septiembre, día de nóminas no agrícolas. Y fíjese usted que uno de los comentarios más inteligentes creo que he escuchado en esta mañana del día de hoy es: no le dé demasiada importancia a lo que diga el reporte laboral del día de hoy. Es imposible, decía este analista, es imposible que la Reserva Federal decida o cambie su opinión sobre exclusivamente el dato de las nóminas no agrícolas, sobre todo cuando se sabe que la gran mayoría de las veces el dato se revisa y a veces se revisa tanto como hasta la mitad o el doble de lo que se había publicado anteriormente. Y creo que ahí tiene razón, a lo mejor está un poco exagerado la proporción de las revisiones, pero sí son revisiones grandes y de alguna manera el hecho de pensar que la Reserva Federal solamente viendo este dato tomará su decisión, me parece que es un poco el querer simplificar demasiado las cosas. Sin embargo, hay que recordar que si no está solamente basado en este dato el tema de la Reserva Federal, la decisión de política monetaria ya en los Estados Unidos, pues estaba prácticamente inclinada en la última vez, en la última reunión de política monetaria de este grupo, de la Federal Open Market Committee, a meramente decir, ya no, en septiembre subimos. Y le recuerdo nada más detalles como que aquellos que se consideraban ligeramente dovish, es decir, propensos a la política monetaria relajada, a mantener las tasas de interés bajas y el estímulo andando, ya empezaban a decir, ¿sabes qué? Yo creo que ya hay elementos suficientes para empezar, ¿no?, a creer que se podría estar moviendo este dato. Sin duda alguna, es imposible que un solo dato mueva las cosas, pero sí es uno de los componentes importantes en la decisión. Yo aquí le vuelvo a recordar, hay que observar la cifra del crecimiento salarial, se está esperando un aumento del 0.2% apenas. Si este llegara a ser mayor en este último reporte laboral, sustanciosamente mayor, digamos, ahí sí empezarían a sonar alertas, ¿no?, de a lo mejor un incremento en lo que es, digamos, las primeras causas de inflación que podrían venir más adelante de esta recuperación laboral fuerte que estamos teniendo, que creo que ahí ya todo el mundo está de acuerdo con que el mercado laboral de Estados Unidos se está robusteciendo cada vez más. Si empezáramos a ver que el uso de, y este es el punto importante, y Janet Yellen lo ha mencionado en varias reuniones de política, en varias conferencias de política monetaria que hace, una de las cosas importantes a observar es saber, y es difícil medir, qué tanto del disponible no utilizado del mercado laboral existe todavía. Es decir, qué tanta gente todavía puedo yo salir a la calle y buscar y encontrar. En el reporte del Beige Book que se publicó el día miércoles, teníamos la sensación o se destilaba en este reporte que ya empezaban a asomarse presiones, ¿no?, salariales en algunos lugares, en sectores, más bien, excepto, antes había presiones salariales en sectores muy concentrados, ¿no?, los que más estaban teniendo un boom en ese momento. Ahora la visión cambió a que hay, excepto en sectores muy focalizados, que son aquellos que no les está funcionando bien ya el, digamos, escenario de dólar alto y crudo bajo, ¿no?, mayormente el sector energético, en segunda medida el sector de la exportación, excepto estos sectores, prácticamente lo generalizado era que ya empezaba a haber ligeras presiones salariales, es decir, ya empieza la gente a decir, ¿sabes qué? Pues para que me contrates me tienes que pagar un poquito más de donde estoy ahorita. Y eso implica que ya la capacidad ociosa del mercado laboral estaría disminuyendo. Ese sería, yo creo que el cue más claro de entrada, de decir, ¿sabes qué? Ahora sí, aunque no quisiéramos, ya tendríamos que estar subiendo las tasas de interés. Te lo podrías postergar a lo mejor un trimestre más, pero no más allá de esto. Y entonces tendrían que aparecer ya luces de esto. Y me parece que ya el mercado lo sabe y va a tener atención precisamente en ese aspecto, más que en la cifra general de los nuevos empleos que se espera que se generen el día de hoy en esta
publicación de las nóminas no agrícolas ahorita a las 8:30 de la mañana, hora de Nueva York, el punto central será precisamente el observar el aumento de los costos salariales. Si el pago de los salarios aumenta, entonces ahí sí ya muy probablemente el ingreso promedio por hora se aumenta de ese 0.2% que tiene, entonces ahí sí muy probablemente empezará a ver la gente movimiento de irse preparando, ¿no? En las, digamos, en las coberturas que tienen, etcétera. Es decir, las apuestas a favor del dólar crecerían precisamente por este tema. Se espera también que la tasa de desempleo baje al 5.2%. Yo ese dato no lo consideraría tan importante porque es una encuesta telefónica, un número de personas, y puede tener ciertas variaciones. La cifra bruta de las nóminas no agrícolas, bueno, sí importa que salga relativamente cercano a las 220,000 que se están esperando, ¿no? 217,000 hablan algunos, 220,000 otros. Ese sí es importante que salga, digamos, de 200, arriba de 215,000 a fuerzas, que fue la previa, y más bien tirándole hacia arriba. Y también importa las revisiones que se hacen este dato, que era con lo que habíamos empezado esta mañana la plática. El tema es precisamente el que pues de repente las revisiones son demasiado fuertes, ¿no? Demasiado amplias en proporción a lo que se había anunciado originalmente, y claro que te mueven el escenario, ¿no? Imagínate que de repente las 215,000 nóminas que se anunciaron el mes pasado las revisan a 250,000, ¿no? Imagínate tú, y le estoy aumentando ahí que será un veintitantos por ciento. Obviamente el escenario sería totalmente distinto, ¿no? Hablaríamos de un mercado muchísimo más adelantado y robusto de lo que ya estamos teniendo, ¿no? Entonces, hay que tener atención a todos estos numeritos, pero me parece que de todos ellos hoy, el más importante sería el ver el ingreso promedio de hora de trabajo semanal, el ingreso promedio por hora, que se espera con un aumento del 0.2%. Si el aumento fuera más fuerte de lo esperado, ahí sí, sobre todo sustanciosamente más fuerte de lo esperado, ahí sí la cifra vendría buena. Hoy, ¿cómo estamos recibiendo este dato? Bueno, pues estamos con un mercado asiático que nada más necesitaba un pretexto para tomar utilidades, y lo tuvo en el PMI de Hong Kong, que casi nunca suena, pero ahora sonó, que entra en territorio contráctil, en 49.4 salió desde un 44.4 desde un 48.2, o sea, ya venía mal y se empeoró, y esto se genera queda registrado como la lectura más baja para este PMI de Hong Kong desde abril del 2009, y esto pues obviamente fue el pretexto que detonó, ¿no? El buscar cuadrar posiciones que habrían estado especulando durante la semana, y quedar simplemente líquidos esperando al dato de la Fed, como niños buenos y bien portados, ¿no? Entonces, para ese punto, tenemos en esta ocasión que el Nikkei 225 de Tokio perdió el 1.1%, fue el que peor perdió en esta jornada. El Hang Seng de Hong Kong quedó con una caída relativa del 0.1%. Digo, para lo que se ha estado moviendo, digamos, hoy no se movió, ¿no? Pues estas son, digamos, las lecturas de esta mañana en lo que es los mercados asiáticos, que nos daban así la bienvenida con este regreso a la cautela. Obviamente esto implica que el par que más se nos ha movido el día de hoy pues fue el dólar yen, trae una caída de 74 pips en esta mañana, cuando todos los demás promedian pues 40 cuando mucho, ¿no? Entonces estamos viendo por ejemplo el australiano, que está muy vinculado a China y a esta región, pues apenas se movió 29 pips el mercado, ¿no? El euro 39 pips se movió, la libra 42 pips, ¿no? El canadiense 31 pips se ha movido en esta jornada, continuando por cierto el movimiento de retroceso alcista que ha tenido después de la caída a los mínimos de los 1.35 más o menos que tuvimos el pasado en la jornada del día de ayer, ¿no? El arranque de la jornada del día de ayer. Entonces pues se ha llevado, digamos, el movimiento más amplio en esta jornada es el dólar yen, precisamente por esa idea de digamos cortar carry trade y todo este tipo de cosas y quedar líquidos esperando precisamente a este tema, ¿no? En el detalle de los commodities, bueno, pues obviamente
obviamente siguen las debilidades en el crudo. Tenemos una caída del West Texas Intermediate del 0.86% el día de hoy. En el tema del Brent del Mar del Norte un poco menos, 0.47%. Estamos hablando de 46,35 el barril del dulce ligero y 50,44 el del Mar del Norte. En el tema de las bolsas europeas también las caídas hoy están fuertes, 1.75% para el FTSE, 2.13% para el DAX, 2.22% para el CAC 40, pero fíjese que si saliera un dato, digamos, que no diera las claras luz verde a la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés, probablemente se recuperen estas bolsas en buena medida, probablemente se recuperen. El día de ayer el Dow Jones cerró con una ganancia muy ligerita del 0.14%, entonces pues digamos que desde ahí ya las cosas como que no estaban muy bien. Ah, caray, traigo que el Nikkei 225 extendió después al final, en la última hora de su jornada, al 2.15% la caída, Perdón, le corrijo ahí el dato del Nikkei, le decía que había tenido una caída del 1.1%, no, esto fue al anuncio de los datos allá en Hong Kong, si no me equivoco, y estuvo después ya a la última hora de cierre acelerando la pérdida hasta el 2.15%. Sin embargo, el Standard & Poor's asiático terminó con una ligera ganancia del 0.2%. Bueno, ahí ya le actualizo esa cifra. El dólar index, ¿cómo está? Bueno, pues todavía esperando en el rango alto, ¿no? Me parece que esto indica que los operadores siguen con las apuestas abiertas a favor del dólar, pero que podrían reducirlas si, obviamente, al contrario de lo que nos estamos esperando, las cifras mostraran que las cosas se están complicando. Y todavía si nos faltaba algo para agregarle a esta mezcla, ¿no?, de cosas interesantes para este viernes, pues está la reunión del grupo de los 20 allá en Ankara, donde por cierto la comidilla del día de hoy ha sido, y es el comentario yo creo que menos inteligente que he escuchado el día de hoy, la comidilla ha sido el señor Gurría, el líder de la OCDE, o el director de la OCDE, que sale diciendo la normalización, y así como casi perdiendo la paciencia. Es lo bueno, y aquí los malvados son los especuladores. Bueno, nada más al señor Gurría le recordamos que es bien interesante tratar de manejar una economía sin mercados para hacer cobertura, y sin los especuladores eso simplemente es un sueño, ¿no? No se puede hacer mercados de futuros, mercados de opciones donde te puedes hacer cobertura aquel que no quiera correr el riesgo, si no hubiera alguien que estuviera dispuesto a tomar ese riesgo. Así de simple y así de sencillo, ¿no? Entonces él dice que son los especuladores, que no sé qué, que no sé cuánto, los que están teniendo la culpa de estos movimientos. Bueno, pues la verdad es que pobre y desafortunado el comentario, me parece a mí. 7 de la mañana con 8 minutos, lo dejo con música, yo regreso en un rato más. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. 8 de la mañana con 49 minutos. ¿Sabe quién creo yo que ya tomó su decisión? El dólar australiano, Esa lleva para bajito y me parece que ya la trae bastante más clara esa idea. El yen japonés también empieza a darse la vueltita hacia arriba, ¿no? Ya está en el medio del rango, cuando antes estaba en la parte baja. Así que las probabilidades ahí de que haya un aumento a favor del dólar me parece que siguen presionando. Digo, los puntos que llamábamos como más importantes creo que se dieron, ¿no? El aumento del ingreso promedio por hora del 0.3%. Me parece que, pues obviamente a esto le acompaña entonces la caída de la tasa de desempleo. Y el que más se suele revisar, que es el tema del dato de cabecera del número de empleos construidos, pudo haber sido subestimado, ¿no? Y puede ser sujeto a una gran revisión hacia el alza en la próxima jornada, aunque sea para igualar los 220,000 puestos de trabajo. La previa se revisó de 220,000 que se estaban esperando que se había publicado, a 245,000, una revisión hacia el alza interesante, y pues habrá que ver cómo van las cosas. También en Canadá hubo datos, por cierto. En Canadá están en contracción, el Producto Interno Bruto en el comparativo trimestral baja 0.6% después de haber caído 0.5%, así que está en recesión Canadá. En el tema del dato del desempleo de Canadá, aumentan los empleados en 12,000, venían de un aumento de 6,600, así que parece que ahí van aumentando un poquito el ritmo de empleos. La tasa de desempleo en Canadá
Canadá es del 7%, subió desde el 6.8% que se tenía en la previa, y la tasa de participación en Canadá 65.9%, mejoró desde el 65.7%. A lo mejor ahí hay una señal, digamos, un poquito todavía más optimista de para quitarle un poquito de importancia el aumento en la tasa de desempleo, porque si aumenta la tasa de participación en Canadá, significa que hay más gente que está interesada en el mercado laboral, y estos en lo que no encuentran empleo son desempleados, ¿no? Entonces ahí podría haber una pequeña explicación del aumento en la tasa de desempleo allá en Canadá. Le digo, para Estados Unidos está interesante el hecho de que la tasa de participación quedó sin cambios en el 62.6%, lo cual obliga a pensar que va a ser necesariamente revisable hacia el alza la publicación de las nóminas no agrícolas allá en Estados Unidos. Es decir, los que hicieron los cálculos pues parece que estimaron demasiado cautelosamente la cifra de nuevas nóminas no agrícolas allá en Estados Unidos, porque si no, no te explicas que mientras la tasa de participación laboral se haya mantenido estable, la tasa de desempleo haya bajado, no un punto porcentual, que era lo que se estaban esperando los más optimistas, sino 2 puntos por ciento. ¿Sí me explicó? Entonces estos dos factores me parece que hacen que esté interpretándose, a pesar de que el dato de cabecera salió malo, que se está interpretando de una manera a favor del dólar, es decir, como diciendo, este dato no quita el dedo del renglón de la posibilidad de que la Reserva Federal esté aumentando las tasas de interés en este mes de septiembre. Habrá que ver cómo sigue esto, pero por lo pronto creo que ese es el punto más importante de la publicación del dato del día de hoy. Te dejo con música, esto es de Rata Blanca.